Bueno, hermanos, la verdad que es una alegría nuevamente poder estar con ustedes, es una alegría muy grande poder compartir también este tiempo de la reunión de oración, de escucharles sus pedidos, sus agradecimientos, también las cosas que pasan con respecto a la iglesia. La verdad que les agradezco mucho este privilegio de poder participar con ustedes y bueno, también el privilegio de poder compartir, por sobre todas las cosas, la palabra de Dios, ¿no? Que tan bien nos hace reunirnos, ¿no? Alrededor de la palabra y poder ser iluminados por el Espíritu para que Dios nos hable, ¿no? Me gustaría orar nuevamente para que el Señor realmente obre en nuestras vidas, en nuestro espíritu, para que realmente podamos escuchar la voz de Dios. Oramos. Querido Padre, gracias Señor, te doy por la vida, Señor, de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, por poder tener comunión con ellos, Señor. Gracias, Padre, te doy por este tiempo, Señor, que nos regala, Señor, de poder orar, de poder, Señor, eh, poder compartir, Señor, en cuanto a pedidos y cosas. Gracias, Señor. Pero quiero pedirte ahora, Padre, por tu palabra, Señor, que realmente pueda ser, Señor, una luz para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu, Señor, pueda, Señor, iluminarnos, alumbrarnos, que puedas tú, Señor, hablar con respecto a cada necesidad, Señor, que podamos tener cada uno de nosotros. Te pido, Padre, realmente para que tu Espíritu abre, Señor, obre a través de nosotros y que podamos, Señor, ser edificados, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo. Lo dejamos en tu nombre y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, ustedes están estudiando la carta de Santiago. Y así como la carta de Santiago, ¿no? Han llegado al capítulo 3, han hablado seguramente un poco de lo que es la lengua, y ahora llegamos al versículo 13, ¿no? Donde Santiago va a hablar también en cuanto a la sabiduría, ¿no? Eh, y para poder arrancar con esto, yo quería plantear un poco el contexto en el cual se va a tratar el término sabiduría. Eh, Santiago, como bien habían dicho recién, ¿no es cierto?, es una carta muy práctica, ¿no? Él da muchos ejemplos figurativos para que nosotros podamos entender un poco, digamos, cómo Dios quiere que nos conduzcamos, ¿no? Y acá no va a ser la excepción, acá también va a ser figurativo y nos va a mostrar a nosotros lo que es la sabiduría de una forma práctica, ¿no? Muchos pueden entender que la sabiduría se refiere únicamente al conocimiento, ¿no? Que es una forma de la cual muchas personas o el mundo entiende, por decirlo así, la sabiduría, ¿no? Siempre cuando se habla de sabiduría se pone una persona, ¿no? Que se pone a hablar y uno la escucha y dice, bueno, mirá qué consejo que da, mirá qué sabio que es. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que la sabiduría no solamente es conocimiento, sino que también la sabiduría tiene una cuota de experiencia, o sea, también es práctica. Y lo que hace Dios junta el conocimiento con la práctica, ¿no? Y eso es la sabiduría, es el conocimiento ejecutado. Uno cuando va a una definición sencilla, bíblica, de lo que es la sabiduría, es el conocimiento ejercido de forma práctica, eso es la sabiduría. Es ejercitar lo que sabemos, ¿no? Y acá cuando Santiago va a hablar de la sabiduría, le va a hablar de ese aspecto, ¿no? De que la sabiduría es algo que se muestra, es algo que se ejecuta, es algo que es más que palabras, es más que conocimiento, es algo que realmente es experiencia, es vida, es algo que podemos ver. Y esto es lo que cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, estaba con los fariseos, los escribas, es una de las cosas con las cuales el Señor los juzga a ellos, ¿no? Porque ellos decían y no hacían. Tanto era que ellos decían y no hacían que el Señor Jesucristo le tiene que decir a sus discípulos, miren, todo lo que ellos dicen, háganlo, pero no hagan como ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían el conocimiento, pero fallaban en la ejecución. Entonces, su sabiduría, por así decirlo, era incompleta. Entonces el Señor Jesucristo le tiene que hacer ver a ellos, ¿no?, que no se trata solamente de conocimiento, sino que también hay una parte experiencial en todo esto. Entonces,
acá cuando Santiago arranca el versículo 3 al 18, nos vamos a encontrar con un contraste que va a hacer. Él va a hacer un contraste entre las dos simientes de la sabiduría, ¿no? La verdadera sabiduría, que es la sabiduría de Dios, ¿no? Y la falsa sabiduría, que es la sabiduría humana. Va a ser un contraste entre estas dos cosas para que nosotros la podamos diferenciar y para que nosotros podamos realmente aplicar lo correcto de la sabiduría, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Santiago de una forma figurativa y muy buena va a ser este contraste, ¿no? Estas dos cosas, y nos va a llevar por estos dos caminos entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Y él lo va a presentar, por así decirlo, o yo, mejor dicho, tomé la figura de que él lo va a presentar como dos simientes, ¿no? Dos simientes. Hay una que nace de Dios y hay otra que nace del enemigo de Dios, que es Satanás, ¿no? Si vamos a la historia bíblica, cuando uno va, por ejemplo, al principio, ¿no? Que se encuentra Adán y Eva, están en el Edén, ¿no? Y vemos que la serpiente, Satanás, tienta a Eva, ¿no? Y siembra una semilla, siembra una simiente que va a entrar en el hombre, que es la simiente de la corrupción. Por eso, una de las cosas que hace Dios cuando habla con Adán y Eva, le dice, por ejemplo, una de las promesas que le da a Eva, de que él iba a poner la simiente de Dios, o sea, la simiente de la mujer, mejor dicho, contra la simiente de la serpiente, ¿no? Entonces, fíjense que esta dualidad de las simientes en cuanto a lo que gesta cada cosa, a lo que gesta Dios y a lo que gesta Satanás, es algo, una lucha que viene desde el Edén, viene de nuestro pasado, ¿no? Y entonces acá Santiago va a contrastar estas dos simientes, ¿no? La simiente de Satanás y la simiente de Dios, la sabiduría de Dios y la sabiduría de Satanás. Yo puse acá, cada sabiduría tiene su origen y es comprobable, o sea, estas dos simientes tienen un origen, ¿no? Y son comprobables por lo que manifiestan cada una de ellas. O sea, no solamente habla de que nacen, ¿no es cierto?, en las personas, en los seres humanos, estas sabidurías, sino que también poder encontrarse una sabiduría del enemigo o una sabiduría de Dios. Yo puse acá, el origen de la sabiduría de Dios es de lo alto, por lo tanto, desciende en favor de los hombres. Cuando Santiago habla de la sabiduría de Dios, por ejemplo, en estos versículos que ahora vamos a leer, él va a dar claramente que la sabiduría de Dios es la que desciende. Es la que desciende de lo alto y viene en favor de nosotros. Viene en auxilio de nosotros esta sabiduría de Dios. Contrarrestando con la otra sabiduría, ¿no? El origen de la sabiduría diabólica o terrenal, por lo tanto, se levanta contra Dios. Fíjense la diferencia. La sabiduría de Dios desciende en favor del hombre. La sabiduría que viene de acá, que es terrenal, que es diabólica, se levanta en contra de Dios. Se levanta en contra de Dios para oponerse a Dios. Y este es el gran contraste que nos vamos a encontrar acá. Una sabiduría que desciende, que es la que nos va a enseñar y que es la que Dios quiere que participemos, y una sabiduría que es terrenal, que tiene en sí el levantarse en contra de Dios. Tiene, digamos, en sí, digamos, lo que llamamos nosotros el orgullo, el ego, ¿no? Y esto lo podemos encontrar también a lo largo de la Biblia, siguiendo las simientes del ser humano, ¿no? Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con Caín y Abel. Caín y Abel. Abel, ¿no es cierto?, manifestó frutos de justicia con respecto a Dios y hizo lo que Dios quería. Nos vamos a encontrar con Caín levantándose en contra de su hermano, pero no solamente en contra de su hermano, sino levantándose en contra de Dios y queriendo matar y matando la simiente que Dios estaba preparando para el Salvador que iba a venir en un futuro. O sea, siempre está este contraste entre la simiente de Dios y la simiente del diablo, una sabiduría terrenal, una sabiduría de Dios, y siempre va a estar esta lucha y la vamos a encontrar a lo largo de toda la Escritura. Por ejemplo, nos vamos a encontrar, si vamos un poco más atrás, en los orígenes, ¿no?, de la humanidad. Nos vamos a encontrar después de Noé, el diluvio, nos vamos a encontrar con un hombre que se levantó también en contra de Dios, y esto lo encontramos en Génesis. Fíjense, vamos a leerlo una vez más como para
para hacer un poco de contexto en qué nos vamos a meter cuando veamos las dos simientes. Fíjense lo que dice Génesis 10. Nos vamos a encontrar con un personaje acá que es Nimrod, ¿no? Y este personaje, también teniendo la simiente de la sabiduría del mal, la sabiduría de Satanás, la sabiduría terrenal, acá nos vamos a encontrar que es un hombre que la Biblia lo presenta como alguien que se presentó y se puso delante de Dios, ¿no es cierto?, con esta sabiduría terrenal. Fíjense lo que dice el versículo 8 y 9, ¿no?, del capítulo 10 de Génesis. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, este vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Nimrod fue el fundador de lo que fue todo lo que fue Babel y todo el imperio, ¿no es cierto?, que se generó en Babel, y él fue el primer poderoso en la tierra, y ahí dice que él fue un poderoso cazador delante de Jehová. Y ahí cuando habla delante de Jehová, fue alguien que se opuso a Dios. Fue alguien que se elevó en contra de Dios. Entonces vemos acá que la simiente terrenal, la simiente diabólica, viene desde nuestros antepasados. Y se viene y se levanta en contra de Dios. Por eso es tan importante que hagamos todo este contexto, porque donde nos vamos a meter ahora en estos versículos, va a hablar de algo que viene de antaño, no es algo nuevo, es algo que viene de antaño en la humanidad queriéndose levantar en contra de Dios. Bien, yo puse acá también, para poder seguir, por eso Santiago va a comenzar su exposición sobre la sabiduría con una pregunta que nos confronta lo que quizás podemos estar pensando o puede estar pasando por cada uno de nosotros. Es una pregunta que va a confrontarnos, ¿no? Nos va a confrontar porque es algo que estamos viendo que viene de la antigüedad y es algo que recurrente el hombre cae, ¿no? En caer en la sabiduría terrenal. Entonces, él va a arrancar con una pregunta, acá en el versículo 13, que dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? La pregunta que está haciendo acá Santiago es como el punto de partida para él poder volcar todo el análisis que quiere hacer con respecto a la sabiduría, ¿no? Él está diciendo, miren, ¿quién se considera de ustedes sabio y entendido? Porque es algo que generalmente nosotros caemos en creernos sabios según nuestra propia opinión, como dice el proverbio. Es algo en que cada uno de nosotros muchas veces caemos en el error de creernos sabios. Entonces, él dice, ¿quién se cree sabio y entendido entre vosotros? Y esta pregunta se las hace a la iglesia en aquel momento, pero es una pregunta que trascendió 2000 años y llega a nosotros y tiene el mismo peso que Santiago le dio en aquel momento. Y la tenemos que tomar de esa forma. Que Dios nos está preguntando hoy a nosotros, los que estamos acá, por ejemplo, en este Zoom, ¿no es cierto? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Puede ser que haya entre nosotros, o nosotros muchas veces, experimentemos esto de querer sentirnos sabios, de realmente decirnos, yo me considero alguien sabio por mi conocimiento, o no sé, por lo que cada uno se quiera jactar. Él va a tratar con esta pregunta, o va a comenzar con esta pregunta, porque es algo que nos pasa, y es algo recurrente. Y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Y decimos quizás que no pasa esto, pero sí pasa. Pasan las decisiones cotidianas de todos los días. Cuando yo me veo superior a mi hermano, por ejemplo, que algo que no debería ser, ¿no? Cuando yo me veo superior a mi hermano, ahí ya estoy cayendo en creerme sabio, o más inteligente, o superior. Por lo tanto, estoy cayendo en un envanecimiento. Y si caigo en un envanecimiento, lógicamente esta pregunta también me cabe a mí, porque esta pregunta va a dar respuestas, Santiago, a esta pregunta. Y él dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y fíjense, que ahora va a poner el argumento, ¿no es cierto?, para responder esta pregunta. Y fíjense cómo arranca el argumento. Fíjense que no va al conocimiento. No va a apuntar, digamos, a lo que vos o yo podamos saber. Va a ir a lo práctico, va a ir a lo que ejecutamos, va a ir a lo que se ve. Que eso es lo que empíricamente va a demostrar
si somos sabios o no, sin tener que nosotros decirlo, por si quizás a alguno de nosotros se le ocurre decir que es sabio, ¿no? Entonces, fíjense que ahora va a arrancar con el análisis y él va a decir, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, si alguno dice, se cree sabio y entendido, muestre, muestre. O sea, no lo digas, no lo pienses, mostralo. Entonces, va a partir de acá, hacer el análisis ahora sí, cosas que pueden suceder, estas cosas que podemos tener nosotros, ¿no? Que de hecho las tenemos, porque lamentablemente tenemos todavía la vieja naturaleza nosotros y luchamos, ¿no es cierto? El espíritu nuestro lucha con esa vieja naturaleza para que nosotros vayamos tomando el molde de Jesús y no el molde del mundo, ¿no? Entonces, fíjense que habla de mostrar por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y esto se alinea a lo que hablamos al principio de la definición de sabiduría, que es el conocimiento ejercitado de forma práctica. Pero estamos hablando acá de la buena sabiduría, o la sabiduría que Dios quiere que nosotros surja, que es la sabiduría de Dios, y entonces tenemos que ajustarnos al conocimiento de Dios para que esa sabiduría práctica de Dios se ejecute de forma correcta. Y él dice acá, por la buena conducta, sus obras en sabia, le pone, ¿no es cierto?, el atributo de mansedumbre. Y esto es una palabra que nosotros tenemos que empezar a hacernos en nuestra mente y en nuestro corazón para entender de dónde parte la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios aprende de un corazón manso, de un corazón moldeable, de un corazón, digamos, que acepta los consejos de Dios, que acepta las direcciones de Dios, que acepta, digamos, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso sabia mansedumbre, ¿no? Nosotros tenemos que ser dóciles a la sabiduría de Dios, ¿no? Ser dóciles a ese conocimiento que Dios nos da a través de las Escrituras, para nosotros poder ejecutar esa sabiduría y mostrarla, ¿no? Para realmente mostrar, no solamente delante de nuestros hermanos, delante de las personas que nos rodean, de que realmente la sabiduría que nosotros expresamos y mostramos es la sabiduría de lo alto. Entonces, vamos a arrancar ahora con el contraste, y él va a arrancar hablando, ¿no es cierto?, acerca de las características de la sabiduría opuesta a la de Dios, de la sabiduría del mundo. Y vamos a leer el versículo 14 al 16. Dice así la palabra de Dios: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Acá lo que hace Santiago empieza a aclarar y empieza a mostrar la sabiduría que muchas veces nosotros podemos caer, que es la sabiduría de Satanás. Hablábamos, ¿no es cierto?, que en Génesis vemos cómo la simiente del enemigo, la simiente de la serpiente con la simiente de la mujer, iban a estar luchando durante, digamos, todo el tiempo de la humanidad, ¿no? Y iba a estar esa lucha siempre constante. Pero esta simiente que siembra la serpiente en el hombre, que es el pecado, esta simiente arranca en el cielo. Arranca en el cielo. Y me gustaría que vayamos al libro de Ezequiel, el capítulo 28, que ahí nos vamos a encontrar con un capítulo, ¿no?, de Ezequiel, donde va a hablar del rey de Tiro, pero va a comparar el rey de Tiro con lo que hizo Satanás en el cielo. O sea, él lo que está haciendo es tomando al corazón
del rey de Tiro, ¿no? Y le está dando el sentido figurado, ¿no? De que es lo mismo que hizo Satanás en el cielo, delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando uno va a Ezequiel 28, nos vamos a encontrar, igual que en Isaías 14, una descripción de Satanás. Una descripción de cómo es el corazón de Satanás y de lo que hizo Satanás delante de la presencia de Dios y cómo él trajo esta sabiduría que recién leímos, ¿no? Que es diabólica, que es terrenal y que se levanta en contra de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 15 de Ezequiel 28 hasta el 17. Dice así, hablando, ¿no es cierto?, figurativamente de Satanás, dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y fíjense, presten atención al versículo 17, que acá nos va a dar detalles de esa sabiduría. Fíjense lo que dice. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste, ¿qué dice? Tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren a ti. Fíjense, acá comienza, o acá en el versículo 17, explica lo que pasó en el corazón, o en lo íntimo del corazón de este lucero, de este Satanás. Dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Una de las cosas que va a ser la sabiduría terrenal, la sabiduría diabólica, va a ser de que nosotros dejemos de mirar a Dios para mirarnos a nosotros mismos. La sabiduría diabólica nos llama no a mirar a Dios, sino a mirar a los hombres, sino a mirar a nosotros mismos, a nuestro interior, mirar nuestro yo. Y poner ese yo como gobernador, como líder, como alguien que tiene que estar en un lugar superior. Por eso, fíjense que cuando Satanás comenzó a ver su hermosura, cuando él comenzó a ver a él mismo, él era el que cuidaba, era el querubín protector de la santidad de Dios. Él estaba dentro de un lugar de privilegio. Él miraba a Dios cara a cara. Él estaba delante de la presencia de Dios. Pero pasó de Satanás que un día dejó de mirar a Dios y empezó a ver su hermosura. Y cuando empezó a ver su hermosura, él se levantó en contra de Dios. Por eso hablamos de que la sabiduría terrenal se levanta en contra de Dios. Se levanta en contra de Dios. Dice, corrompiste, dice, por lo tanto, tu sabiduría. Corrompió su sabiduría. Satanás, cuando fue creado, tenía la capacidad de ejecutar la sabiduría de Dios de forma correcta. Él tenía el conocimiento de Dios. Él sabía quién era Dios. Él tenía en experiencia y en visión quién era Dios. Pero sin embargo, conociendo a Dios, él se atrevió a practicar algo delante de Dios que no era lo que Dios le había mandado. Él se miró a sí mismo, miró su hermosura y pretendió quitarle el lugar que a Dios solamente le correspondía. Por eso, Dios dice acá, a causa de tu esplendor, dice, yo te arrojé por la tierra. Y ahí habla de la causa del esplendor, ¿no? Por causa del esplendor. Una de las cosas que tiene la sabiduría terrenal, que Satanás, digamos, acá nos ayuda, o este ejemplo de Satanás nos ayuda a entender, lo que hace es que nos ciega. Satanás se cegó, en vez de ver a Dios que le daba la claridad por mirarse a él al mismo, se cegó. Su esplendor, dice, lo cegó. No pudo ver de que él estaba practicando o estaba ejecutando un conocimiento incorrecto, porque era un conocimiento que partía de su corazón. Él creyó que por su hermosura, por como Dios lo había hecho, él podía ocupar el lugar de Dios. Por eso ahora vamos a analizar, ¿no es cierto?, desde esta perspectiva, lo que genera esta sabiduría terrenal. Y fíjense, si ustedes prestaban atención, todo lo que dice. Fíjense lo que genera celos amargos, genera contención en vuestro corazón, genera que nosotros nos jactemos de cosas que realmente no somos.
y genera que nosotros realmente nos creamos una mentira. Lo mismo que pasó con Satanás. Si ustedes analizan el versículo 14, es lo mismo que pasó con Satanás. Y muchas veces, queridos hermanos, nosotros podemos caer en esta posición cuando dejamos de mirar a Dios. Caemos en la sabiduría terrenal. Hoy estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a ver personas, ¿no?, que se levantan por su propio nombre y que se ponen como personas que pueden guiar a otros y terminan siendo como los fariseos, ciegos guías de ciegos. ¿Por qué? Porque se levantan con una sabiduría que es la sabiduría terrenal, una sabiduría que se levanta en contra de la autoridad, que no le gusta obedecer órdenes. Por eso se generan contiendas, por eso se generan peleas, por eso se generan celos. Por eso uno quiere muchas veces tomar el lugar de protagonismo, quizás cuando no te corresponde. Por eso muchas veces sufrimos en nuestras iglesias personas que quizás se levantan en contra de las autoridades que tenemos dentro de nuestras iglesias. Y muchas veces esas cosas nacen de la simiente del enemigo, de la simiente de Satanás. Y es muy feo ver cómo a lo largo de la historia de las iglesias podemos ver divisiones que han pasado por esta experiencia. Porque la mayoría de las divisiones en las iglesias que hemos experimentado y que tristemente muchas veces tenemos que contar o que quizás a alguno le ha tocado experimentar en carne propia, nacen de esto, nacen de egos, nacen de contenciones, nacen de peleas, nacen de que nadie quiere morirse, sino que matar al otro por la razón. Y esto es lo que genera la raíz de la sabiduría terrenal. Porque realmente, fíjate que nos da una apariencia de conocimiento. Porque generalmente aquellas personas que se levantan con esta sabiduría tienen argumentos, tienen quizás cuestionamientos, tienen preguntas, tienen cosas que quizás en algún punto pueden ser ciertas. Pero si me dejo solamente manejar por emociones, por sentimientos, por pareceres, si realmente me emboto en dejar de mirar a Dios y empezar a mirar mis argumentos o lo que yo estoy pensando, voy a generar todo este tipo de cosas: celos, iras, contiendas, vanidades. Entonces, realmente entender de que nosotros podemos caer de esto es una posibilidad, hermanos. Es una posibilidad. Porque todavía estamos en este cuerpo de carne. Porque todavía la carne nos pide ser satisfacida. Y no solamente en deseos, digamos, de nuestros ojos, sino también en cosas que salen de nuestro corazón, que son como este tipo de cosas. Que muchas veces podemos levantar la bandera de la verdad de cosas que levantan contención, que levantan iras, que levantan griterías, que levantan peleas, que son innecesarias entre nosotros, que tienen apariencia de sabiduría, pero se levantan en contra de la sabiduría de Dios. Entonces, fíjense lo importante del contraste que está haciendo realmente acá Santiago. Y realmente el peligro que nosotros podemos correr si dejamos de mirar a Dios. Por eso después aclara, ¿no?, en el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y acá quería leer un comentario que estuve leyendo que me pareció interesante, que si quieren, no sé, un día lo pueden buscar y comprar, es un libro cortito, que es de la Epístola a Santiago, y lo hace William MacDonald. Es un libro cortito, es un curso acerca del libro de Santiago, es muy práctico, muy bueno, y yo me acordaba que lo había leído hace un tiempo y recurrí a leerlo para aclarar algunas cosas, ¿no? Y él hace un comentario que lo voy a leer acerca de lo que significa esta sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Él dice así, fíjense, dice así: aún en el servicio cristiano es posible sentir la amargura de la envidia hacia otros obreros y buscar preeminencia para uno mismo. Siempre hay peligro que el que solo tiene sabiduría mundana reciba un lugar de liderazgo en la iglesia. Debemos estar en alerta ante el peligro de dejarnos guiar por normas mundanas en asuntos espirituales. Santiago dice que la sabiduría falsa es terrenal, animal y diabólica.
Hay intención en el orden descendente de estos adjetivos, dice William MacDonald. Terrenal significa que no es del cielo. Animal significa que es sensual, nace de los sentidos humanos y no viene del Espíritu Santo. Y diabólico significa que se rebaja a acciones dignas de demonios y no de seres humanos. Fíjense la definición que él hace, y él dice que realmente está bien escrito acá cuando Santiago hace, y es realmente intencional, de poner esa intención de cómo desciende este ejercicio de esta sabiduría, ¿no? Él dice acá que cuando habla, por ejemplo, que dice que es terrenal, animal y diabólica, le está dando un grado de cada vez baja más profundo. Y cada vez uno va tomando quizás el rol de muchas veces, en vez de obedecer a Dios, estamos obedeciendo, terminamos obedeciendo por seguir nuestros sentidos, o por seguir nuestra moralidad, o por seguir ser terrenales, terminamos obedeciendo al enemigo de Dios y al enemigo de nuestras almas, que es Satanás mismo. Y hay un pasaje en la Biblia, que lo vamos a leer ahora, que habla acerca, digamos, de esta sabiduría que habla cuando dice que es animal, que está basada en nuestros sentidos. Hoy en nuestra sociedad podemos ver ese discurso, ¿no? De guiarnos por lo que sentimos, ¿no? Y muchas veces, querido hermano, a mí me ha pasado de escuchar, lo podemos escuchar también de predicadores que dicen ser cristianos, o que dicen ser evangelistas, o que dicen hablar en favor de la palabra de Dios. Y podemos ver cómo entrelazan los sentidos humanos o los sentimientos humanos, o esta, digamos, apariencia, ¿no es cierto?, de sensual que tiene, ¿no es cierto?, cuando adulan muchas veces con sus palabras. Y vamos al libro de Judas, que vamos a encontrar una definición de lo que es esto cuando habla de sabiduría animal. Cuando habla de sabiduría animal. Y fíjense cómo lo describe Judas a esta sabiduría animal en el versículo, creo que 18 y 19 vamos a leer. Y fíjense cómo describe esta sabiduría animal, que tiene que ver con lo sensual. Fíjense lo que dice el versículo 18 y 19 de Judas. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, dice, que andarán según sus malvados deseos. Estos son, fíjense lo que dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Si uno puede ver la carta de Judas, él va a hablar acerca, ¿no es cierto?, de la apostasía, y va a hablar también de los falsos maestros, y va a terminar en estos versículos dando realmente que estos maestros van a guiar, ¿no es cierto?, a las personas, y muchas veces nosotros podemos ser maestros de esto, si no tenemos cuidado, de andar en base a nuestros deseos, andar en base a nuestros deseos, y quizás, ¿no es cierto?, terminar causando divisiones como estos sensuales, dice acá, ¿no es cierto?, que no tienen el Espíritu. Por eso, hermanos, tenemos que entender que la sabiduría que es del enemigo, la sabiduría que es terrenal, la sabiduría que es diabólica, va a mostrar todo el tiempo contención, va a mostrar todo el tiempo rivalidad, va a mostrar todo el tiempo egos, va a mostrar todo el tiempo un levantamiento contra Dios y contra la autoridad. Entonces, realmente, esto es muy bueno que nosotros lo veamos, porque hoy estamos en los postreros tiempos donde estamos minados de falsos maestros, de falsos enseñadores, de falsas doctrinas. Y hoy con el tema de la tecnología esto se ha viralizado aún mucho más. Se ha viralizado aún mucho más, y mucho más ha entrado en las congregaciones. Yo he tenido experiencia o mala experiencia de conocer hermanos que han estado pastoreando iglesias, y que le ha pasado de que hermanos, por escuchar algún tipo de pastor, ¿no es cierto?, que uno puede encontrar en las redes sociales, trajo quizás doctrinas cerradas a la iglesia, y terminó la iglesia dividiéndose, ¿no?, por este tipo de cosas, ¿no? Que quizás
la arrastraron de estos falsos enseñadores, de estos falsos maestros. Y hoy tenemos que tener cuidado, y tenemos que nosotros sentirnos protegidos en nuestra congregación, sentirnos protegidos por nuestros líderes y por los ancianos y por las personas que Dios puso como autoridad. Y poder nosotros realmente rendirle honor y orar por nuestras autoridades, por nuestros ancianos, porque realmente cumplen un rol muy importante. Tenemos que velar por ellos, porque realmente ellos tienen que estar preparados muchas veces para enfrentar este tipo de cosas, o para poder sobrever este tipo de cosas. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender de que hay una sabiduría terrenal y que va a entrar muchas veces de forma religiosa, lamentablemente. Porque Satanás viene ensayando hace miles de años antes que nosotros de cómo hacernos pisar el palo, de cómo hacernos caer. Y quizás muchas veces de forma espiritual, de forma religiosa, uno puede caer en esta falsa sabiduría. Por eso el versículo 16 termina diciendo, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esto es lo que genera la sabiduría que se levanta en contra de Dios. Genera todas estas cosas y esto es visible, esto se puede ver, esto se puede mostrar y esto evidencia si realmente yo estoy siendo dominado por la sabiduría de lo alto o por la sabiduría terrenal, carnal y diabólica. Es la evidencia, por eso la sabiduría tiene que ser no ejercida tanto por lo que decimos, sino por lo que hacemos, por lo que hacemos. Si nosotros estamos mostrando este tipo de cosas, queridos hermanos, o hay en nuestro corazón este tipo de cosas, tenemos que realmente autoexaminarnos delante de Dios, ser sinceros delante de Dios y orar por nuestro corazón. Y orar por nuestro corazón. Porque realmente podemos caer en este tipo de engaño. Podemos caer. Porque aún estamos en la carne. Aún estamos en base muchas veces movernos en base a lo que sentimos, a emociones, y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que nos movamos en base al conocimiento de Dios. Y acá viene el gran contraste de Santiago. Y acá Santiago va a mostrar y explicar la verdadera sabiduría. La sabiduría que se muestra de una forma totalmente opuesta a lo que venimos viendo. Y quizás en su caso usted pueda hacer un análisis más profundo de lo que yo hice, pero por amor al tiempo no puedo seguir. Pero vamos a ver ahora la sabiduría que nos interesa, la sabiduría que realmente Dios quiere que ejercitemos en nuestra vida, que es la sabiduría que desciende de lo alto. Fíjense lo que habla el versículo 17 y todas las características de esta sabiduría. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, dice. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjense qué hermoso contraste. Fíjense cómo realmente coloca a la sabiduría de Dios, todas estas palabras, la colocan en un lugar especial. Cómo realmente cuando uno lee, después de que leí lo que leímos antes, cuando uno lee esto, ¿cómo no voy a adorar a Dios? ¿Cómo no voy a rendirme ante la sabiduría de Dios? ¿Cómo yo no voy a querer contagiarme de eso tan hermoso que expresan estas palabras? Si realmente mi corazón no quiere vivir esa experiencia o realmente no tiene el deseo de poder nosotros conectar con estas palabras que dice la sabiduría de lo alto, tenemos que revisar nuestro corazón porque cuando Santiago lo pone a la sabiduría de Dios a lo último, la pone porque la va a levantar y la va a poner en el lugar que tiene que tener para que nosotros la admiremos. Y esta sabiduría tiene su ejercicio práctico, tiene alguien que la mostró, y es nuestro Señor Jesucristo. Como la simiente de Satanás, que es la sabiduría maligna, tiene su representante, que es Satanás, nosotros tenemos nuestro representante de esta sabiduría de lo alto, que es el Señor Jesucristo. Satanás quiso ocupar el lugar de Dios, pero sin embargo nosotros nos vamos, y esto me emociona, hermanos, vamos a la carta de Filipenses, capítulo 2, y nos encontramos con el apóstol Pablo diciendo
que el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo y se hizo obediente, ¿no es cierto? Siendo Dios, se hizo siervo. Ahí comienza a mostrarnos la gran diferencia de las dos sabidurías. Lo que muestra realmente la sabiduría de lo alto. Y el Señor Jesucristo va a mostrarnos lo que es la sabiduría de lo alto. Una sabiduría que desciende. Una sabiduría que se rebaja a nosotros. Que se muestra de una forma tan gráfica como en la vida del Señor Jesucristo. Para que nosotros podamos correr tras ella. Porque cuando acá dice que la sabiduría desciende a los altos, nos habla de que el Señor Jesucristo tuvo que descender. Cuando habla, por ejemplo, de que fue pura, podemos encontrar esa pureza en el Señor Jesucristo. Él dice que vivió sin mancha, él era inobjetable, él realmente cuando fue el tiempo de su bautismo, Dios pudo decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque era puro, porque había pureza en el corazón del Señor Jesucristo. Porque realmente estaba mostrando la virtud del honrado que es experimentar de tener ese carácter puro y limpio. Y esta sabiduría, queridos hermanos, nosotros también la podemos obtener porque descendió, porque bajó, porque nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces, realmente Dios nos está dando algo cuando Santiago habla de la sabiduría, algo que potencialmente nosotros lo podemos ejercitar. Potencialmente nosotros lo podemos imitar. Potencialmente nosotros también lo podemos anhelar. Una de las cosas a las cuales nos alienta la palabra de Dios todo el tiempo es que nosotros persistamos en la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Nosotros no solamente estamos posicionalmente en el lugar de santidad, sino que también por esa posición podemos practicar la santidad. Podemos vivir en santidad. Podemos ser todos los días limpiados por la palabra de Dios que nos va lavando y que va haciendo un trabajo en nuestra vida para purificarnos, para que nosotros acá en la tierra podamos mostrar la pureza que tuvo el Señor al caminar en los caminos polvorientos de Jerusalén. Queridos hermanos, nosotros podemos experimentar en carne propia lo que significa la pureza. Después dice que es pacífica. Después dice que es pacífica. Y cuando habla de ser pacífico, fíjense lo contrario a lo otro. Que habla de perturbación, que habla, digamos, de que hay muchas veces malos entendidos, hay contienda. Dice que es pacífica. Pacífica. Está en el silencio. Está en la tranquilidad. Está en la quietud. No se levanta. Por más que esté pasando cosas injustas. Y esto también lo vemos en la experiencia de nuestro Salvador. Que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Que cuando lo llevaron como cordero al matadero, fue. Que cuando lo crucificaron, se dejó crucificar. Que cuando le decían cosas que no eran ciertas, él no abrió su boca. Porque es pacífica. Y muchas veces, queridos hermanos, podemos tener la razón en un montón de cosas que pueden pasar quizás en nuestra congregación, o con hermanos, o en la iglesia. Pero no hay nada como la paz y descansar en la justicia de Dios. No hay nada como buscar la paz. Y como dice en Efesios, ¿no es cierto?, que podamos vivir en ese vínculo de la paz, que es el Espíritu. Una de las cosas que dejó el Señor Jesucristo en Juan 17 para nosotros y para la iglesia, ¿no es cierto?, de que Él dejó el deseo de que seamos uno para que el mundo crea. Y es difícil muchas veces entender este contenido de ser uno. Porque muchas veces hay cosas en las cuales no estamos de acuerdo, o no nos ponemos, o nos disgustamos, o hay muchas veces inconveniente entre nosotros, pero no puede ganar ese inconveniente en que seamos uno, en que busquemos la paz, en que realmente seamos pacíficos por más que tengamos razón. Y el Señor Jesucristo fue ejemplo de esa vida pacífica. Es amable, es amable. Hoy vivimos en un mundo donde todo el tiempo se trata mal a las personas.
Y que muchas veces a mí me pasa a veces, ¿no? Que me encuentro con personas y me dicen, que me han dicho, porque yo muchas veces trabajo instalando aire acondicionado y estoy en casa de personas, y me dicen las personas que, o me resaltan no tanto cómo le instalé el aire, sino porque los traté amablemente, y me dicen, te voy a recomendar porque me trataste bien. Muchas veces las personas están buscando eso, están buscando un buen trato, y nosotros lo podemos dar. Y el Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, lo que lo diferenció de los fariseos y los escribas es que Él era amable con las personas. Él era amable con el prójimo. Él no despreció a un enfermo por la enfermedad que tenía, que muchas veces nos encontramos con los discípulos diciendo al Señor Jesucristo, ¿quién pecó, este o el Padre? ¿No es cierto? Señalando con el dedo. Y el Señor Jesucristo no fue así. El Señor Jesucristo buscó el propósito de Dios y trató al ciego con amabilidad. El Señor Jesucristo trató a alguien que no quería a nadie, por ejemplo, como Zaqueo, diciéndole, hoy vengo a tu casa a comer, amable, con alguien que quizás no merecía amabilidad. Y nosotros tenemos que copiar esos ejemplos y tener esa amabilidad que nos debe caracterizar, porque esta es la sabiduría que se muestra en forma práctica. Esto es lo que Dios quiere que mostremos, esto es lo que Dios quiere que evidenciemos, y esto va a justificar en nosotros si realmente participamos de la sabiduría de lo alto. Porque la sabiduría de Dios es amable, es benigna, y es una palabra que me había tocado la otra vez hablar, ¿no? Es realmente alguien que realmente hace algo por el otro, ¿no? Que realmente nos entregamos a poder ser un factor de ayuda al otro, de que puedan tomar de nosotros, ser benignos, ser benignos. Y el Señor Jesucristo fue así. El Señor Jesucristo en vida y en tierra, mostrando nuestra sabiduría de lo alto, Él fue benigno con los otros, Él mostró, Él ejecutó, Él hizo cosas en favor del prójimo. Él mostró esa bondad de Dios de forma práctica. Y nosotros también tenemos que ser de la misma manera, de la misma forma. Esta sabiduría realmente contrasta y tiene una distancia enorme entre la sabiduría terrenal y diabólica. Por eso es tan fácil que nosotros la podamos evidenciar y ver. Por eso es el contraste Santiago, porque la sabiduría se muestra. Y nosotros realmente podemos ver si alguien se conduce con la sabiduría de Dios o con la sabiduría de este mundo. Y esto realmente es llamativo porque muchas veces nosotros podemos caer en no verlo. Pero porque quizás nosotros no participamos muchas veces experiencialmente de esta sabiduría. Dice que esta sabiduría también está llena de misericordia, llena de misericordia. Podemos ver al Señor Jesucristo ejerciendo la misericordia con los necesitados, ejerciendo la misericordia con aquellos, ¿no es cierto?, que no la merecían. Podemos encontrar, ¿no es cierto?, a los fariseos y los escribas ejecutando la sabiduría diabólica, queriendo apedrear a una mujer porque había sido encontrada en el acto de adulterio. Y nos encontramos al Señor Jesucristo mostrando misericordia a esa mujer, diciendo, el que esté libre de pecado de ustedes, sea el primero en arrojar la piedra. Y ninguno pudo hacerlo. Y él automáticamente se levanta y la coloca a la mujer, la confronta con su pecado, ¿no? Pero la perdona. Tiene misericordia de ella y le da una nueva oportunidad. Porque es la sabiduría que se muestra, la sabiduría de lo alto, mostrándose de forma evidente para que nosotros podamos copiar esos ejemplos. Fíjense cómo este contraste, y fíjense que una de las cosas que hace el Señor Jesús con los fariseos y los escribas, le dice, ustedes son una generación de víboras, ustedes son hijos del diablo. El Señor los confronta porque ellos estaban siendo dominados por esa simiente. Fíjense, sin incertidumbre. Realmente no tiene dudas, la sabiduría de lo alto. No es dudosa. Uno puede realmente tener certeza de lo que se ejecuta. Y uno puede ver de que no hay grises allí. De que realmente nos muestra de forma correcta cómo deben ser las cosas. Hay certidumbre, estamos realmente seguros
realmente de que cuando es de lo alto, realmente muestra los atributos de que es de lo alto. Y nosotros estas cosas las tenemos que atesorar para copiarlas, porque está después el ejercicio voluntario de dejar obrar el Espíritu de Dios en nuestra vida para que estas cosas pasen y sucedan en nosotros. Para que nosotros podamos mostrar esa certidumbre a las personas y nosotros estar seguros de que nos estamos moviendo de como Dios quiere que nos movamos. Y termina diciendo, ni hipocresía, contrarrestando con la otra sabiduría que esconde cosas, que guarda cosas oscuras dentro suyo. Esta no tiene hipocresía, realmente se muestra en verdad como debe ser. No tiene palabras fingidas, tiene las palabras que son correctas. Y todos estos ejemplos los podemos evidenciar en la persona del Señor Jesucristo. Realmente tenemos ejemplos concretos y sólidos para que nosotros podamos asirnos de esta sabiduría que es de lo alto. Porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida que nos guía a toda verdad. Tenemos el Espíritu de Dios que nos conduce a poder ser capacitados para poder ejercitar todas estas cosas. Sin el Espíritu de Dios seríamos un cero a la izquierda, pero gracias al Espíritu de Dios podemos hacerlo. Me gustaría leer un versículo que está en Mateo 11:19. Mateo 11:19, que habla del Señor Jesucristo y su sabiduría. Fíjense lo que dice Mateo 11:19. Un versículo precioso que muchas veces pasamos por alto o nos quedamos con la primera parte, pero fíjense lo que dice la parte final de este versículo. Fíjense, dice así, Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Él acá lo que está diciendo es lo que dicen o lo que decían los fariseos o las personas de Jesús. Tenían esto que ellos decían para poder manchar la persona del Señor Jesucristo. Tenían estos argumentos que levantaban, ¿no es cierto?, para opacar la imagen del Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo, miren, esto es lo que dicen de mí, esto es lo que dicen de mí, pero la respuesta que va a tener al final es deliciosa, es maravillosa, porque el Señor acá va a expresar de una forma práctica lo que Él va a ejecutar, porque fíjese lo que dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ustedes están dando argumentos de que yo soy eso, pero déjenme decir una cosa, está diciendo el Señor Jesucristo acá. Lo que yo estoy haciendo va a dar fruto. Porque Él cuando dice acá, pero la sabiduría es justificada por sus hijos, lo que está diciendo es que lo que Él realmente estaba haciendo iba a ser justificado por lo que iba a producir. Y realmente el Señor Jesucristo no produjo, cuando uno termina los evangelios, no produjo lo que las personas decían que Él era. Él produjo los hechos, la evidencia. Él produjo personas que realmente iban a mostrar una forma distinta de vivir, una forma distinta de pensar, una forma distinta de hacer las cosas. Él realmente iba a ser justificado, o su sabiduría, o lo que él hacía iba a ser justificada por lo que iba a producir, por sus hijos. Y realmente el Señor Jesucristo produjo a 100%, porque nosotros somos el producto de esa sabiduría de lo alto, de esa sabiduría que se descendió, de esa sabiduría que se hizo palpable, que se hizo alcanzable para cada uno de nosotros. Querido amigo, querido hermano, cuando nosotros practicamos la sabiduría de lo alto, somos hijos de esa sabiduría que trajo Jesús. Somos hijos, somos el fruto de lo que realmente quiere hacer Dios en nuestro corazón. Cuando el libro de Ezequiel habla de que yo sacaré su corazón de piedra y haré un corazón de carne, está hablando de eso. Hoy nosotros tenemos un corazón de carne. Un corazón que experimenta la palabra de Dios y la vida de Dios de una forma distinta. Y termina diciendo el versículo 18, para terminar, que este versículo también es precioso. Dice, y el fruto de justicia
se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vivimos en un mundo, ¿no? En un mundo que pide a gritos justicia, ¿no? Que pide a gritos, digamos, de que se hagan cosas de forma justa, de que se hagan cosas de forma honrada. Pero vemos que muchas veces hay un cierto levantamiento para que esas cosas o esa justicia se alcance en base a la lucha, en base a las guerras, en base a la contención, en base al conflicto. Muchas veces nos encontramos en el mundo que quiere producir justicia de la forma equivocada, quiere producir justicia a base de enterrar guerras, o a base a base de guerra, a base de conflicto. Pero sin embargo, acá lo que nos está diciendo Santiago, que la justicia, o el fruto de la justicia, se obtiene sembrando en paz, sembrando en paz. El suelo para que la justicia crezca es la paz. Y la paz es una característica de la sabiduría de Dios. Nosotros podemos experimentar eso en carne propia. Porque el Señor Jesucristo, cuando fue manso y humilde a la cruz, Él sembró la justicia de lo alto en paz. Él no se resistió a lo que le iban a hacer los romanos. Él no se resistió a ese juicio horrible que le hicieron y bochornoso. Él no se resistió. Como oveja al matadero, Él sembró la justicia de Dios en paz. Y esa justicia fue la que nos alcanzó a nosotros y nos justificó delante del Padre. Y Él la sembró en paz. Aunque el odio de las personas fue contra Él, Él la sembró en paz. Dice la palabra en el libro de Isaías, Él no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y muchas veces nosotros queremos ser justos de forma agresiva, de forma contenciosa, y no es la forma de sembrar la justicia. Si somos sabios y realmente entendemos lo que es la sabiduría de lo alto, lo vamos a sembrar a esa justicia en paz. Y por más de que suframos de sembrar en paz, el fruto va a ser justicia. Porque la única forma de obtener verdadera justicia es sembrarla en paz. Es sembrarla en paz. Y esto es una enseñanza muy buena para cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros no nos pueden dividir las diferencias. Nosotros, como hermanos en Cristo, tenemos que buscar la paz unos con otros. Y si realmente están pasando cosas injustas entre nosotros, sembrémoslas en la paz. No las sembremos en la contención o en la guerra. Sembrémoslas en la paz, en la charla, en poder conversar. Puede haber diferencia entre nosotros, hermanos, pero nunca se va a solucionar nada. Y nunca va a ser sabio y nunca va a ser sabiduría de lo alto si lo sembramos a través de la contención, a través de cosas guardadas en nuestro corazón. La tenemos que sembrar buscando la paz unos con otros, para que realmente la justicia después dé el fruto que tiene que dar. Por eso termino acá, tengo algunas cosas más para compartir, pero bueno, siempre me pasa que se me va el tiempo. Pero realmente, hermanos, sinceramente les agradezco por darme esta porción bíblica, porque creo que me la envió Dios, porque Dios ha hablado mucho a mi corazón. A través de esto me ha disparado la mente a un montón de ejemplos, a un montón de cosas también en particular, que Él me ha señalado con el dedo a mí y a mi corazón, y les quiero agradecer por eso, realmente. Porque muchas veces se da el ejemplo de que uno se prepara para enseñar la Biblia, y la realidad es la forma peor que podemos tomar las Escrituras. Uno toma la Biblia para ser reprendido y enseñado por Dios. Y después transmitimos básicamente lo que Dios nos mostró a cada uno de nuestros corazones. Por eso les agradezco darme el privilegio de poder traer este mensaje, porque realmente ha sido de mucha bendición para mi vida. Bueno, les agradezco y bueno, espero haber sido también de bendición lo que Dios puso en mi corazón. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda?
nuestro príncipe de paz. En el